Este salmo que hemos cantado dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El motivo por el que estamos aquí es porque sabemos que el Señor está con nosotros y que Él nos cuida y que Él tiene un plan y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hemos venido aquí porque Él nos ha traído bajo su voluntad y Él tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí para compartir algo para nuestro corazón. Ya hemos alabado a Dios y hemos cantado verdades bíblicas. Esperamos en Dios. Y ahorita nos propondremos a poder ver cómo en su palabra Él nos enseña y nos moldea su misericordia. Hoy hablaremos del Dios misericordioso que merece ser glorificado a través de la historia de un hombre que pudo experimentar la misericordia de Dios. Este es David. ¿Qué tal si decimos nuestro lema para comenzar en esta mañana? ¿Está bien? Dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Por eso nos amamos, animamos, protegemos y obedecemos para ser una iglesia saludable, unida y fiel hasta llegar al hogar. Hermanos, hace una semana yo iba manejando del templo a la casa en horas de la noche. ¿Por qué no toma su lugar? ¿Está bien? Y luego le digo que... Y mientras manejaba, allí por el puente, sobre el río Bermúdez, cuando uno sale por acá y agarra a mano derecha, veo que los carros que vienen están detenidos y todo, y como que no pasan, ¿verdad? Era de noche. Y cuando llego a ese lugar, en media calle había cruzándolo un animal. Estoy hablando de un animal de verdad por aquello, ¿verdad? Pero no cualquier animal. Era un oso perezoso. Imagínense un oso perezoso cruzando ese puente, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Y yo me detuve y el pobre estaba en media calle todo asustado. Y se había bajado un montón de gente de los carros y querían ver cómo ayudarle, mucha gente para ayudarle. Y es un animal pesadito, ¿verdad? Con unas garras filosas y la gente veía cómo ayudarle a pasar al otro lado, donde hay como vegetación y demás. Y un señor, yo no sé dónde, consiguió un saco para moverlo. Entonces va y agarra el perezoso y cuando lo levanta, camina como así y lo tiene que soltar. Porque el perezoso quiere defenderse con las garras. Y como que le hizo rasparlo, ¿verdad? Y aún así intentó volver a moverlo, digamos que lo logró sacar de la calle. Y cuando todos pasamos, todos dijimos: pobre perezoso, ¿verdad? Tal vez alguien dijo: qué pereza con el perezoso. Pero lo que nos ocasionó ese sentir fue que era un indefenso animal que si no se movía podría morir atropellado. Ahora, piensen un perezoso, ¿cuánto le cuesta moverse? ¿Han visto alguno? Si nunca ha visto alguno, puede ver una película, ¿verdad? Donde está en una oficina él ahí, ¿verdad? Como tal vez recordemos eso. A un perrito, ustedes, rápido, ¿verdad? Un gato tiene 7 vidas, una más, una menos. Pero un perezoso, pues bueno, un señor le ayudó. Ahora, el perezoso no sabía que el Señor le quería ayudar y por eso se defendía. Pero aún así el Señor volvió a intentarlo porque no quería un desenlace fatal para el perezoso. Y bueno, mi hermano, si usamos esa historia como ilustración, como parábola, usted y yo vendríamos a ser como ese perezoso. Todo tiene sentido, pastor, ahora, ¿verdad? Dice alguno, no. Y el Señor que ayuda al perezoso, que no se quería dejar ayudar, sería como nuestro Señor. Ahora, ¿qué fue lo que le mostró el caballero al perezoso? Es lo que usted y yo conocemos como misericordia. ¿Y qué fue lo que Dios nos mostró para con nosotros? Misericordia. La palabra misericordia viene del latín, que significa miseria, miserable, desgraciado. Y de cordis, miser cordis, de corazón. Y cuando en el latín usted le agrega un i al final, habla de una cualidad, o sea, literalmente significa tener corazón por el miserable. Es ser movido para ayudar al que está en miseria. Y es un término que en la teología bíblica expresa un atributo de Dios que deriva de su bondad. La bondad de Dios es inclinación natural de Dios para hacer el bien que hay en sí mismo. ¿Sabe qué es misericordia? Es que Dios se inclina a comunicar bendiciones a sus criaturas. Y de esta bondad se deriva la misericordia. Porque es la bondad de Dios actuando hacia los que están en miseria. Eso es misericordia de Dios. Y vamos a ejemplificar esta perfección de Dios, como lo hemos venido haciendo, usando como ilustración la historia de un personaje del Antiguo Testamento. De un personaje que era medio oso perezoso, diría yo. ¿Está bien? ¿Qué tal si busquen subirle el libro Segundo de Samuel? Segundo de Samuel, y cuando lo encuentren se pone en pie, por favor.
Segundo de Samuel. Vamos a buscar el capítulo 11, segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11. Leeremos juntos, segundo de Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 5, ¿está bien? Segundo de Samuel 11, del 1 al 5. Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo un versículo 1, ustedes el 2, y vamos hasta el versículo 5, ¿está bien? Comienzo yo, dice así. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ustedes el 2. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¿Ustedes? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Dios, te pedimos tu dirección para que a través de esta enseñanza podamos ver tu misericordia, Dios. Solo para que sea usada para tu honor y tu gloria, y para que podamos, Señor, ser confortados en nuestros corazones a través de ella. Gracias, Señor, por traernos en esta mañana, que podamos aprender, Señor, el gran Dios misericordioso en el cual confiamos y merece ser glorificado. Por Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar en este momento, ¿está bien? Estaremos desarrollando en esta mañana 3 puntos, como siempre lo hacemos, para poder ver cómo es la misericordia de Dios. Esta mañana veremos 3 enseñanzas sobre la misericordia de Dios que te harán vivir agradecido por sus muestras de ella para tu vida. Y el punto número 1, para usted que toma nota, y siempre me anhelo es que usted pueda tomar nota para que pueda ir después repasándolo en su hogar y demás, es: la misericordia confronta. La misericordia confronta. Hermano, la realidad a la que nos enfrentamos esta mañana es una historia muy conocida. David, este rey David, era un David conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Y ya no es tan joven. Ya ha sido establecido como rey, ya está en Jerusalén, lo que significa que tiene al menos 10 años de reinar, porque él reinó 7 años en Hebrón primero, si usted lo recuerda, casi 8 años, por cierto. Entonces, si él comienza a reinar a los 30, reinó como 8 años en Hebrón y después ya está establecido en Jerusalén. Quiere decir, dicen los estudiosos, que debería tener entre 45 y 50 años. Y yo quisiera contar rápidamente toda la historia. Algunos ya la conocerán, pero quiero que todos estemos en la misma página. David tenía que salir a la guerra. Él decide no salir a la guerra. En ese momento él se queda en su palacio, en su casa en realidad, caminando, paseando. Y un día ve una mujer. Y ve una mujer hermosa, dice la Biblia, que se estaba bañando. Y esa mujer era Betsabé, pero esa mujer estaba casada con un hombre llamado Urías Eteo, que era un valiente, era un hombre guerrero, que estaba en la guerra donde debería estar David. Y manda a llamar a Urías y adultera con ella, y después la manda de vuelta a su casa. Y pasados los días se da cuenta de que está embarazada, como dice ahí. Y entonces dice David: ¿qué voy a hacer? Ya sé. Manda a pedir que devuelvan a Urías. Y cuando llega Urías al palacio le dice: ¿qué pasó, rey? Y le dice: yo vengo para que vayas y compartas y tengas un tiempo con tu mujer, todas las vacaciones de la guerra, ve con tu mujer y disfruta de la mujer de tu juventud. Y Urías dice: no, rey, váyase. Y Urías sale del palacio después de que David le ha dado muchas cosas para que estuviera embriagado, por cierto, y decide dormir a la puerta de la casa del rey. Él no se va donde su mujer. Y se da cuenta David. Y le dice: Urías, ¿por qué no se fue? Y dice: ¿cómo yo voy a ir a tener un tiempo con mi esposa estando todos los valientes y todos los guerreros en media batalla? Y como no le salió el plan a David, David decide entonces: ok, devuélvete la batalla. Y le escribe a Joab. Joab era el que dirigía el ejército, una carta. Se la cierra y le dice: dale esto a Joab. Y Urías se la lleva a Joab, y en la carta le decía a Joab: ponga a Urías en la primera línea de la batalla, para que así, cuando venga la batalla, ¿qué va a pasar con Urías?
muera, que lo maten. Y así sucede. Urías muere. Y llegan las noticias de que Urías murió. Y dice David, qué lástima. Él dice, Betsabé, ahora sí, véngase conmigo. Pareció un plan perfecto a la luz de él. ¿Se imagina? Y se trae a Betsabé a vivir con él. Y Dios ve la miseria de David. El joven conforme al corazón de Dios hace unos años. Ahora es un rey con un corazón endurecido y rebelde que no se arrepiente. Es un hombre envanecido por su pecado. Un hombre que sin lugar a dudas ha descuidado su relación con Dios. Y hermano, yo quiero decirle algo. La preocupación más importante de tu vida no es cómo inicias, es cómo terminas. La mayoría de los hombres en la Biblia cayeron en pecados graves después de sus 40, 50 años. Tal vez porque muchos pensaron, ya pasó esta etapa. Como que en la juventud nos cuidamos mucho y tratamos de honrar a Dios. Y cuando ya vamos entrando en los 40, bueno, los que van entrando, los de 25 todavía no estamos ahí, ¿verdad? Los que van entrando en esa etapa, sienten, más si usted ha tenido una vida de iglesia, yo siempre he ido a la iglesia, fue el grupo de jóvenes, me compartí, ya estoy bien, hasta casado estoy y tengo hijos. Y descuidamos nuestra relación con Dios. Y pasan cosas como estas. Pastor, jamás, ¿yo cómo voy a caer en eso, hermanos? ¿Se acuerda que estos pasajes que estamos viendo estudios vienen en una ventana abierta en nuestra predicación expositiva de 1 Corintios? ¿Y se acuerda lo que decía 1 Corintios? No 10:31, sino 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios ve la miseria de David y decide tener misericordia de él. Ahora, eso es importante porque aplica para todos, hermanos, para todos nosotros. Dice uno de mis teólogos favoritos del siglo XVII sobre la misericordia. Esto es muy enriquecedor, más en estas épocas donde hay mucho yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y sobre todo yo. En esta época donde vivimos ensimismados en nosotros. Vea lo que dice él, vamos a verlo. La misericordia. Usted no escriba eso, yo luego se lo paso, se lo voy a resumir en 2 frases, pero es que me gusta como él dice. La misericordia, siendo el Dios misericordioso, es un atributo esencial por el que Dios se inclina a acudir en ayuda a una criatura en su miseria. Aunque aunque el miserable es el objeto, es la manifestación de la misericordia divina. La miseria no es la causa motivadora de la misericordia de Dios, sino que brote la bondad de Dios, que en su manifestación hacia el miserable es denominada como misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo Brackley en este momento? Está diciendo esto: la miseria es el objeto y no la causa de la misericordia de Dios. Dios ve tu miseria y no es como nosotros que decimos, ay, pobrecito el perezoso, hagamos algo por él. Así somos los humanos. Dios no es así. Dios usa misericordia porque Él es misericordioso. Amén, hermanos. En su bondad Él es misericordioso. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque aún si no hubiese existido pecado, Dios sigue siendo misericordioso. Amén, iglesia. Amén. Entonces ningún atributo de Dios depende del hombre, sino de sí mismo. Es la propia bondad de Dios lo que alimenta esa misericordia. Y esto es realmente bueno, hermanos, porque la misericordia de Él no es como la nuestra. Nosotros ayudamos a quienes creemos que se merecen ayuda, desde nuestra propia perspectiva. No, yo le ayudo a él porque es buena gente, decimos nosotros, es muy humilde, para hablar de alguien que tal vez es sencillo y todo lo demás, pero aquel no, es un orgulloso, vanaglorioso, siempre juega de vivo, ese no lo voy a ayudar. Porque nosotros vemos la misericordia con base en lo que es la persona. Dios no. Ayudaríamos al perezoso porque nos da ternura el animalito. Pero ¿qué tal si en vez de un perezoso en esa calle hubiera sido un hombre que todos sabemos que se busca por ser un violador y asesino? Más Dios no le tira el carro encima de una vez, ¿verdad? Eso es lo que hace el ser humano. Imagínese que al inocente le gritaron que sea crucificado. ¿Sabe quién vio a un asesino adúltero y no deseó atropellarlo sino salvarlo? Dios. En la historia que acabamos de leer. Gloria a Dios, hermanos, porque Él vino a ese asesino adúltero y tuvo misericordia de él. Amén, hermanos. Gloria a Dios porque nos ve a nosotros con todo lo que somos y hacemos y tiene misericordia. No por nosotros, sino por Él mismo. Es porque Dios está diciendo, no importa, es que vos y yo solo merecemos una cosa. El infierno. Es lo único.
Pero Dios, con su gran amor y tiene misericordia, no por nosotros, sino porque Él es misericordioso y decide proveer un medio para poder mostrar esa misericordia a los que estamos en miseria. Ahora, ¿cómo actúa la misericordia de Dios? Aquí lo veremos. En 2 de Samuel, vamos al capítulo 12, el que sigue, por favor. ¿Están conmigo? Amén, hermanos. Vea cómo estoy viendo que alguno esté siendo chineado por la silla. Estoy así como viendo, pero creo que todavía no, ¿verdad? 2 de Samuel 12, versículos del 1 al 7. Vea cómo se muestra la misericordia. Y esto para mí es revelador, porque yo nunca había visto la misericordia en estos términos. 2 de Samuel 12, dice el versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que él había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, o sea, la única, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y en el versículo 7, entonces dijo Natán a David, ¿qué fue lo que le dijo? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Tú eres aquel hombre. ¡Wow! David le dijo, ¡mátenlo! Y Natán, ¿usted es ese hombre? Yo no quiero suponer la cara de David. Imagínensela cada uno, si quiere. La Biblia no lo dice cómo fue. ¿Sabe lo que hizo la misericordia aquí con David? La misericordia de Dios confronta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el pecado endurece. La misericordia de Dios confronta porque el pecado endurece. Y la misericordia debe llegar a tiempo a quebrar ese endurecimiento que va formando. Dios decide mostrarle a David misericordia cuando pone en el corazón de Natán el profeta que vaya a hablar con el rey. Te hago una pregunta, ¿sería más fácil para Natán haber evitado una confrontación con el rey David? A lo mejor sí. Pero Natán es un profeta de Dios que debe y que sabe que le debe obediencia a Dios. Entonces Dios mueve a Natán a hablar con David por su pura misericordia. Ve a David en la miseria de su pecado y su bondad hacia la miseria lo hace ir a confrontar a su hijo a través de un profeta, hermanos. Porque Dios va a confrontarlo porque sabe que está endurecido por el pecado. Eso es misericordia de Dios. ¿Sabes algo, mi amado hermano? Dios pondrá en tu vida personas que te hagan ver que las cosas no están bien. Dios pondrá personas en tu vida que te hagan ver que las cosas no están bien. Eso es misericordia de Dios. A veces será tu cónyuge. Y cómo no nos gusta, varones, ¿verdad? Que nos diga algo a nuestras esposas. Amén, varones. Amén, ¿verdad? No, yo soy el hombre de la casa, ¿qué me va a decir algo a mí? Y Dios a veces usa a nuestra esposita, preciosa como es, casada con ese ogro feo, para decirle, no estás bien en eso. Y no nos gusta, hermanos. Dios asesorará a nuestros hijos para decirnos cosas también. Y cuando son niños el asunto es más duro, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo ese niño tiene a lo mejor más comprensión de verdades bíblicas que yo? Y nuestro pecado, que nos encanta chinearlo, nos quiere endurecer contra él y decir, no, hermano, yo te quiero decir algo. Dios pondrá en tu vida personas que te hagan ver las cosas que no están bien. A veces será un hermano de la congregación, a veces será tu pastor. Y quienes serán guiados por Dios, que no quiere verte en esa miseria en la que tu pecado te ha sumergido. ¿Sabe? Yo a veces no sé qué estoy siendo usado por Dios, pero he tenido personas que me dicen, pastor, gracias por ese mensaje, lo necesitaba. Y otros que me dicen, qué paliza. ¿Y saben qué es lo glorioso de todo esto? Que yo no aprendí ninguna de las dos. Porque quien se para aquí, su servidor o cualquier otra persona, somos un instrumento de Dios. Porque aquí predicamos la palabra de Dios, no nuestra experiencia. Amén, hermanos. Entonces piensa en esto. Dios es quien te trajo aquí. Hoy. O hace un mes. O hace un año, hace 5 años.
Pero Dios te trae a la iglesia y Dios por eso provee la iglesia para a través de la predicación formar en tu vida, insistir en disciplinas piadosas y lograr que el carácter de Cristo sea desarrollado en vos. ¿Sabe por qué lo hace? Porque tiene misericordia de vos. ¿Sabe por qué estamos reunidos aquí esta mañana? Por pura misericordia de Dios. ¿Sabe qué hizo que usted y yo nos alistáramos, los que tenemos mucho de venir, o hasta las personas que hoy nos honran con su visita y se alistaran? Dios que quiso que estuviéramos aquí todos juntos. Yo siempre agradezco mucho a Dios por las personas que nos visitan por primera o segunda vez, porque debe ser un reto alistarse para ir a un lugar donde no conozco muchas personas, pero movido por Dios de que yo quiero congregarme y conocer una iglesia. Ojalá puedan hacer de esta iglesia su iglesia y esta su familia también. Ese es nuestro anhelo. Pero eso es misericordia de Dios para todos. Estar aquí predicando esto y haberlo estudiado previamente es misericordia de Dios, hermanos. Cada vez que una predicación, una consejería o cualquier otra cosa, una conversación, un devocional, una oración, son usados por Dios para hacerte pensar en algo, puedes estar seguro que es misericordia de Dios confrontándote, hermanos. Es su misericordia. Dios no tiene que hacer eso. Él no es menos Dios porque usted y yo pequemos. Él sigue siendo igual de glorioso. Él sigue siendo igual de santo y perfecto. Aunque todos fuéramos destruidos, Dios sigue siendo el glorioso Dios. Cristo sigue siendo el glorioso Cristo, pero Él en su misericordia ve nuestra miseria, ve nuestra desgracia y dice: voy a confrontarlo con eso. Porque si no lo confronto, terminará destruyendo su vida. Hermano, nos duele, nos despedaza el corazón a todos. Una vida destruida por el pecado, por haberse endurecido. Y por favor, no piense que endurecerse significa irse a revolcar con un montón de pecados que todo el mundo señala. No. Vos puedes estar destruyendo tu vida con pereza, con resentimiento, con murmuración, con queja, con insatisfacción. Y esos son igual de dañinos que si te fueras a buscar algo que sea más visible. Porque el pecado se vea menos, no deja de ser destructivo, hermanos. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordias generales que aplican para todos. El salmista dice, por cierto, David, esto lo escribió David: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Eso lo escribió David. O sea, Dios tiene misericordia con este mundo en general. No hay nadie en este mundo que se haya levantado hoy sin experimentar la misericordia de Dios. Pero también tiene misericordia específica. ¿Y sabe cuál es la misericordia específica de Dios? Para quienes ya son sus hijos. Y la misericordia de Dios que confronta es para sus hijos. Y aquí está Natán diciéndole la verdad a David, por pura misericordia de Dios. Otra vez, Dios usará personas piadosas en tu vida para que a través de un sermón, de un mensaje, de una llamada, de una consejería, de una conversación, te muestren esa misericordia de Dios. ¿Y sabe algo, mis amados hermanos? Salud. Vas a ser confrontado. Y tu orgullo luchará por no querer recibir el consejo. Que no viene esa persona muchas veces, por cierto. Tal vez viene de Dios. Hay una lucha interna y todos decimos, ¿quién es él o ella para decirme eso? Y tal vez es Dios el que está usándole para actuar en tu vida. Muy seguramente. Así como Natán, con un mensaje de Dios mismo. ¿Sabe qué leíamos esta semana en la lectura congregacional? Cuando leímos Proverbios 4, Proverbios 4:13. Yo dije, esto hay que aprendérselo de memoria en nuestra vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Yo lo asocié con Filipenses 4:13 para acordarme de él. Le doy el tip por si le sirve. Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Dios pondrá personas que serán usados por Él para aconsejarte y a veces para exhortarte y confrontarte. El que te dice, ¿qué pasa? Es hora de levantarnos, de hacer algo, de movernos. Dios no nos quiere así, basá. Esa es la misericordia de Dios la que nos confronta. Pero no solo es eso. Punto número 2, misericordia que perdona. Misericordia que perdona. ¿Sabe cuál es el propósito de la misericordia, hermanos? Hacernos ver la miseria en la que estamos. Porque de otra manera tal vez no saldríamos. El pecado nos va endureciendo. Yo no estoy bien. Cuando alguien me dice, hey, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu vida devocional? Hace mucho nuevo que compartas un versículo. He visto que has dejado de venir los domingos en la tarde o los miércoles. Me he dado cuenta de que estás como despistado. ¿Qué sucede? Ahí está confrontándonos eso. ¿Y para qué es eso, hermanos? Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga,
Si vos tenés todo, pero hay pecado en tu vida, déjeme decirle con todo el respeto que usted está en miseria. En miseria. La miseria es el estado más elevado de desacuerdo con Dios y sus leyes. Eso es miseria. Esto ocupa una definición, eso es definición bíblica de miseria. Es el estado más elevado de desacuerdo con Dios y sus leyes. O sea, cuando yo no obedezco la ley de Dios, de manera que cuando hay pecado en la vida, hay miseria. Y esto es lo que la miseria hace, el confrontarnos, hace ver cómo estamos. Sigamos leyendo la historia de David, por favor. Segundo de Samuel capítulo 12, la segunda parte. Segundo de Samuel 12, versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues, y esta es la clave, hermanos, por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? El pecado es tener en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque el pecado siempre se descubre, mis hermanos. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Sabe por qué Dios confrontó a David a través de Natán? Para hacerle ver su pecado, pero también para mostrarle que su misericordia perdona. ¿Sabe que el salmo que describe esta situación, dice la Biblia, después de que Natán fue a confrontar a David, es el Salmo 51? ¿Y sabe qué es el primer versículo del Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David entendía que cuando había pecado, lo primero que tenía que él apelar era la misericordia de Dios. Usted puede leer todo el Salmo 51, es precioso, y nos ve cuánta dicha y cuánto perdón hay en Dios. ¿Qué es lo primero que apela David al pedir perdón? A la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Amén, hermanos. Tal vez usted dice aquí, pastor, ya la hice. Dios me trajo aquí porque estoy embarrado de pecado. Gloria a Dios, porque su misericordia no solo confronta, sino que también perdona. Y Dios puede perdonar tu pecado. Dios quiere perdonar tu pecado. O sea, en su naturaleza. Él es un Dios lleno de misericordia. Son tantos los versículos que hacen referencia a esto. ¿Sabe? La bendición sacerdotal que Aarón debía dar a sus hijos, y que por cierto es una bendición que deberíamos repetir todos los padres como sacerdotes del hogar a nuestros hijos. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, o sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Deberíamos de clamar por la misericordia de Dios para nuestras familias, hermanos. Señor, por favor, atiende la miseria que hay en nuestra vida. ¿Sabe a qué apela la bendición sacerdotal? A la misericordia de Dios también. Porque la misericordia de Dios reconoce nuestra miseria espiritual y nos perdona cuando rogamos ese perdón. ¿Sabe qué es misericordia de Dios? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Misericordia de Dios. La misericordia reconoce nuestra miseria espiritual. Ahora, que quede claro esto, como queda en el ejemplo de David. La misericordia de Dios no nos exime de las consecuencias del pecado. El hijo de David murió, pero sí nos provee perdón. Y si yo tuviera que escoger entre consecuencias o perdón, prefiero las consecuencias. Que vivir sin consecuencias y nunca haber sido perdonado, sentir el perdón de Dios. Porque cuando hay perdón de Dios, hay gozo en el corazón, hermanos. No hay nada más lindo que darse cuenta que Dios lo puede perdonar a uno. ¿Sabe lo que dijo el mismo salmista que estamos leyendo ahorita? El rey David, ese pecador, diré alguno, sí, como usted y como yo, por cierto. Dijo lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Cuando Dios te perdona, sos dichoso, hermano, sos bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque el perdón proviene de la gracia, que a la vez proviene de la misericordia. Y si lo vemos, para que haya gracia, ¿qué tiene que haber primero? Misericordia. Porque Dios, movido por el puro afecto de su voluntad, provee misericordia. Ve la miseria del hombre y al no pagar o no darle la paga de su miseria, luego le ofrece la gracia para obtener el perdón que no se merece. Sí, nos encanta hablar de la gracia, pero la gracia está después de la misericordia de Dios. Van de la mano. Es más bonito decir la gracia, por gracia he recibido esto y aquello. Suena mejor que decir, por misericordia no estoy condenado. Es que el otro está más positivo. Pues claro, pero no puede haber gracia si no hay misericordia de Dios primero. Si no hay Dios diciendo, no voy a dar esto por mi pura voluntad. Otra vez, el objeto de nuestra miseria no es la causa. Dios mismo es el que decide hacer esto. Ahora, alguno podría preguntarse, yo me lo pregunté, ¿será que David se hubiera arrepentido si Natán no llega? Sería una suposición porque no pasó. No sabemos si pasó. Lo que sí pasó fue que Dios vio la miseria de su siervo y decidió confrontarlo misericordiosamente y misericordiosamente perdonarlo. Hermanos, ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios. Amén, hermanos. Pero Él, movido por misericordia, decidió perdonarnos. Nos mostró su misericordia al no condenarnos y fulminarnos inmediatamente al ver nuestro pecado. Eso es lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe por qué no decaen las misericordias de Dios? Porque no están basadas en nosotros, sino en Él. Él no se va a negar a sí mismo. El motivo por el cual usted y yo seguimos con vida se llama misericordia y proviene de Dios. A veces la gente se pregunta, ¿ha escuchado esto? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Ha escuchado eso? ¿Sabe? Eso solo pasó una vez en la historia. Y Él decidió ir voluntariamente a la cruz. La única vez que ha pasado eso. Nosotros no somos buenos, hermanos. Romanos 3 lo explica. Por eso es que Dios no nos perdona con base en nuestra miseria, sino en su carácter. Y cuando voy a decir esto una vez, porque no se me vaya después. No sé si está más adelante o no, pero ahorita está en mi corazón. Y como yo tengo que reproducir el carácter de Dios, yo debería saber mostrar misericordia hacia aquellas personas, sin importar lo que hagan o dejen de hacer contra mí. Gente dice, ¿cómo otra vez? No, mano, es lo mismo, ¿sabe que ya no más? Ya lo perdonas, pero otra vez perdónalo, ya no más. Porque es que Dios no reproduce su carácter misericordioso de esa manera. Si yo le fallo 100 veces a alguien, usted le falla 100 veces a alguien, nuestro deber es perdonar a esa persona, porque Dios nos enseña que hay que perdonar de esa manera. Los humanos perdonamos con base si sí o si no, es que no se lo merece. A ver, ¿qué merecemos nosotros? Ya le dije, ¿verdad? El infierno. Hermanos, le voy a ser muy sincero. Piensa en la santidad de Dios y en el pecado nuestro. Nosotros no damos ganas de ser perdonados. En serio, no dan ganas. Imagínense, Dios te trajo hoy. Vos estás escuchando esto. Ojalá al final del mensaje usted diga, yo voy a tomar una decisión para poder apelar a la misericordia de Dios. Y vieras que hay amplias posibilidades que en esta semana hagas algo que vuelva a ofender a Dios. ¿Se imagina que Dios dijera, ¿sabe qué? El que salga aquí y me falla, lo fulmino. Nadie abre la iglesia el miércoles ya. Nadie viene. ¿En serio? ¿Se imagina? Ojalá no haga eso para usar un poco más las sillas el Señor, ¿verdad? Hermanos, por misericordia, su misericordia específica ha decidido perdonarnos en Cristo y hacernos vasos de misericordia. Y ya no somos vasos de ira. Amén, hermanos. Entonces Dios perdona a David por pura misericordia, pero no solamente hace eso, la misericordia también restaura. Punto número 3, misericordia que restaura. Y una vez que David pidió perdón, Dios le restauró. Restaurar significa volver a la posición original. Misericordia que restaura. Versículo 24, voy a brincarme unos cuantos ahí. Pero en el versículo 24, él pide perdón, escribe el Salmo 51, y en 2 Samuel 12:24, vea lo que sucede. Y consoló David a Betsabé su mujer porque murió su hijo, ¿verdad? Era el castigo. Y llegándose a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Y este es el versículo que yo digo, wow, ve lo que dice. Al cual amó Jehová.
al cual, o sea, Dios amó al niño. Es más, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Yo me imagino a Natán llegando otra vez y David, ay no, ¿se imagina? Viene Natán. Pero ¿para qué envió Dios a Natán? Para esto, dice, que lo llamara su nombre Jedidías. ¿Sabe qué significa Jedidías? Amado de Jehová. ¿Ven cómo la misericordia restaura? ¿Ven la segunda vez que llega Natán? Yo no sé qué pensaría. Él dice, ¿sabes? Amado de Jehová, Jedidías, amado de Jehová. Dios le dio a Salomón y la Biblia dice que Dios amó al niño. Y envió a Natán para eso. Ahora, Salomón no sería cualquier niño, ¿verdad? Lo sabemos. Sino a través de quién era restaurado el linaje que llegaría hasta quién. Hasta Jesús, hasta el Mesías. El Señor en su misericordia no estaba solamente restaurando la vida de David, sino también restaurando el pacto que había hecho con él, que llegaría un rey que no tendría fin, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué esto es misericordia? Porque Dios es movido al ver cómo el ser humano por sí solo no podría tomar buenas decisiones y escoger bien. Y una vez que ha pedido perdón, está reconociendo su completa necesidad de Cristo. Y por ello, Dios es bondadoso y restaura su vida, proveyendo incluso aquellas cosas en aquellas áreas donde podría haberse interpretado como pérdida, hermanos. Dios se encargó en la vida de David de mostrarle misericordia muchas veces más, muchas más. Como por ejemplo cuando su hijo Absalón usurpó el trono como consecuencia de este pecado. Usted puede seguir leyendo la historia, pero luego volvió a restaurar a David como rey. Porque el Dios misericordioso no solo confronta, sino que perdona y restaura, hermanos. Porque si algo quiere Dios mostrar es su grandeza al lado de nuestra miseria. Esa grandeza que dice, yo soy tan miserable, tan desgraciado, miserable de mí, decía Pablo, y Dios es tan grande que cuando veo su misericordia, solo puedo darle gracias y vivir para Él. Eso es lo que nos muestra el Evangelio, hermanos. Déjeme pasar esta parte que llamamos que aprendemos nosotros, por favor. Creo que tengo 4 cosas para compartir. Lo primero que aprendemos es que la misericordia te confronta. Sí, Dios no quiere que vivas una vida donde vas a terminar sufriendo y sin propósito. Para eso no fuiste creado, mi hermano. Dios no quiere que vivas una vida donde vas a terminar sufriendo y sin propósito. Para eso no fuiste creado. Y te he traído esta mañana para confrontar aquellas áreas que no están bien en tu vida. Yo no sé cuáles áreas no están bien en la vida de cada uno, pero Dios sí. Él fue el que te creó y te formó. Si ya conoces a Cristo como Señor y Salvador, fue el que te salvó y te tiene como hijo. Él sabe exactamente en cuáles áreas hay miseria en tu vida. Hermano, no está bien vivir una vida donde Dios no sea el centro. No está bien si esta semana has dejado de confiar en Dios. No está bien si en tu corazón has albergado resentimiento, amargura, queja. Eso no está bien. Eso es miseria. Eso no es lo que Dios quiere. No está bien el enojo, la ira, la envidia, la murmuración, el chisme. Eso no está bien, ¿sabe? No está bien si hay falta de perdón en tu corazón. No hay justificación para eso. La Biblia lo llama pecado. ¿Cómo no vas a perdonar si Cristo te perdonó? No está bien si has dejado que tu corazón se desvíe tras la inmoralidad, el adulterio virtual o físico. No está bien. Y yo podría seguir, pero creo que cada uno aquí sabe lo que no está bien en su vida. Sí te puedo decir algo. Sea lo que sea, lo haya mencionado o no, Dios no quiere eso para tu vida. Y hoy en su misericordia ha decidido hacerte escuchar esto. ¿Sabe para qué? Para confrontarte. Dios podría haberte dejado tirado en el camino. Dios podría decir, ¿sabe qué? Quédese afuera, no más, ya, cansarse. Pero Él, en su pura misericordia, una vez más, quiso hablar a tu corazón. Por eso estás aquí. Porque Él quiere confrontarte. ¿Y cuál es mi deber, pastor? Tu deber es reconocer si algo no está bien. ¿Sabe lo que dice el salmista en aquel salmo que vimos hace un rato? El Salmo 32, dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, cuando yo me quedo callado y cuando yo no confieso mi pecado delante de Dios, eso, hermanos, daña. ¿Sabe? El pecado trae problemas de salud, no solo físico, pero aquí habla de algo físico también, principalmente espiritual. Y nuestra parte espiritual tiene que ver con todo lo que está conectado en nosotros. Están íntimamente ligados la parte espiritual y la física. ¿Sabe qué hizo David después de esto? Después de que él cayó, él hizo lo siguiente. En el mismo salmo, el siguiente versículo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y sabe lo que hace Dios? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque la misericordia de Dios perdona. No solo te confronta y te hace ver que hay cosas en las que estás viviendo en miseria espiritual, te perdona. Te perdona. Y yo creo que hoy es un buen día para pedirle perdón a Dios por aquello que no has hecho para su gloria. Si hemos vivido vidas rutinarias sin estar pensando en cómo esto trae mayor gloria a Dios, podríamos estar pecando, hermanos. ¿Sabe? Dicen las preguntas y respuestas de la Biblia que yo hago con mis hijos. ¿Qué es el pecado? Y la respuesta es, pecado es hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que Dios manda. Y Dios nos manda que vivamos para su gloria. Pecado es no hacer lo que Dios manda. ¿Y sabe qué te está mandando hoy Dios? A pedir perdón. Y eso es lo segundo que aprendemos, que Él nos perdona. Él realmente te perdona, Él es un Dios perdonador. Tercero, Dios restaura, hermanos. En ese mismo Salmo 32, que es precioso, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea, no dice el amor, no dice la gracia, no dice la bondad, dice que el que espera en Jehová y está en esa lucha que todos tenemos con el pecado, el que espera en Jehová le rodea la misericordia de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Restauración. Dios quiere restaurar esos sequedales que el pecado, la angustia y el desazón han dejado en tu vida. Dios quiere rodearte de su bondad sobre tu miseria. Eso es misericordia, recordar la muestra de bondad de Dios inclinada hacia la miseria humana. ¿Sabe para qué Dios quiere rodearnos de misericordia? Para que sin importar lo que pase en tu vida, sus brazos de amor te protejan. Así restaura a Dios, hermanos. Dios no solo te toma de la calle y te levanta con un saco para sacarte de peligro inminente, no. Dice la Biblia que Él nos protege con sus alas y nos rodea, que la plaga no toca nuestra morada. Así que yo creo que hoy es un buen día para pedir perdón y pedir restauración. Y antes de pedirle que nos pongamos en pie, quiero agregar un cuarto punto en forma de pregunta. Porque hemos aprendido que su misericordia nos confronta, nos perdona, nos restaura. Pero te quiero preguntar, ¿qué tan agradecido vivís con la misericordia de Dios? ¿Sabe que meditaba que muchas veces damos por sentada las misericordias de Dios? Sí, Dios me va a perdonar, sí, Dios me va a restaurar, sí, mañana voy a amanecer. Hermanos, si no fuera por su misericordia, ni siquiera podríamos parpadear, que es un movimiento involuntario. La misericordia de Dios tiene que hacernos vivir agradecidos también. Por su misericordia tenés vida. Los que hemos sido salvados tenemos vida eterna. Sustento, techo, abrigo, iglesia, familia. Pura misericordia inmerecida. Hagamos algo, pongámonos en pie, por favor. Con una actitud de oración y reverencia. Con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Esto no tiene nada de místico, ni de mágico, ni no. Es para poder concentrarnos. ¿Qué tal si te pones de pie e inclinas tu rostro y cerras tus ojos para meditar en esto? Vamos a concluir con esto, pero quiero decir lo siguiente. Misericordia. Creo que hoy es un buen día, hermanos, para agradecer la misericordia de Dios, pedir perdón o pedir restauración. ¿Por qué no hacemos lo siguiente, iglesia? En las últimas semanas yo he descubierto el poder que hay en estar unidos como una familia espiritual que somos orando. Porque nos muestra que no luchamos solos, que somos una familia unida. Que no soy el único que estoy siendo confrontado por este sermón en este momento. No. Que estamos juntos confiando en que Dios nos va a moldear. Yo quiero invitarte a que vengas aquí al frente a orar juntos. Que salgas de tu asiento y que pases lo más adelante que podrás. Para pedir perdón, para pedir restauración, para pedir agradecimiento. Yo no sé, lo que usted quiera pedirle al Señor. Cuando estamos aquí unidos adelante, estamos haciendo eso también. David le pidió: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación.
Y Dios lo hizo porque Dios te restaura. Si Dios ha hablado a tu corazón, pasa aquí adelante para que estemos unidos orando. Hoy es un buen día para venir delante de Dios y decirle: Dios, perdóname por ese carácter que no dejo que tu espíritu controle. Dios, perdóname por esta lengua que a veces no reparte medicina. Dios, perdóname por esos pensamientos que no desean el bien sino el mal. Es un buen día para decir: Dios, restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura mis hijos, restaura mi gozo, restaura mi propósito. ¿Por qué no oras eso a Dios? Decirle: sos un Dios misericordioso y yo apelo a tu misericordia para que restaures aquello que el enemigo, mi propia concupiscencia, quiere echar a perder. Pedíselo a Dios. Pedile a Dios que te enseñe a mostrar misericordia a otros, que te ayude a ver quién está en miseria espiritual e ir por ellos, no por su miseria, sino por el carácter de Dios que nos lo pide. ¿Sabe? Este mundo ocupa de creyentes que muestren misericordia en su forma de vivir, de actuar, de amar, de abrazar, de restaurar. La gente que no conoce de Jesús ocupa encontrar en nosotros misericordia, en un Dios que busca amar. Hoy estamos aquí adelante, no solo para pedir y recibir, sino también para pedirle a Jesús que nos enseñe a mostrar esa misericordia, hermanos, esa bondad a otros. Tal vez sea un cónyuge que se alejó y que no quiere nada con Dios. Tal vez sea un hermano que vive mal, a un hijo pródigo que queremos que vuelva al redil, a esas personas que amamos, que sabemos que si hoy les tocara partir lo harían sin Dios. Ellos ocupan esa misericordia. Esos niños que estuvieron ayer en los clubes, que sus familias que no conocen de Jesús, misericordia, hermanos. ¿Por qué no le pide misericordia al Señor, la misma que Él nos mostró? ¿Sabe? David nunca volvió a este pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios le mostró misericordia. Y la misericordia restaura. Yo quiero invitarte, a vos que estás aquí adelante, que le pidas a Dios que te haga un papá o una mamá misericordiosa como Él lo es con vos. Pedíselo. Dios, dame un papá misericordioso con mis hijos, con mis hijas. Pídale: Dios, dame un vecino, un trabajador, un estudiante, un miembro de iglesia lleno de misericordia. No el que critica, no el que juzga, no el que se queja. No, Señor. El que quiere ser usado por usted para perdonar y restaurar a otros en el nombre del Señor. Usted sabe cómo va a ser su oración, yo no. Pero quisiera decir una cosa más, 30 segundos antes de que oremos. La misericordia Dios se experimenta cuando le conocemos como Señor y Salvador. Con todo, tal vez aquí hay alguna persona que dice: pastor, yo no estoy seguro de ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Yo nunca le he entregado mi vida a Cristo para que Él sea mi Señor y Salvador. O tal vez lo hice, pero mi vida no refleja eso, sinceramente. Hoy yo quiero apelar a esa misericordia que Dios me está mostrando al traerme aquí y conocer a Cristo como Señor y Salvador. A mí me gustaría que un consejero me explique un poco mejor cómo es esto. Me gustaría hablar con alguien que me pueda guiar en este momento. ¿Habrá alguna persona así que levantaría su mano? Nos gustaría orar por usted. Nadie más le está viendo, solamente yo, pero sí me gustaría orar por usted. Si habrá alguna persona así, que si yo quiero entregarme a Cristo, yo no estoy seguro de ser un hijo de Dios, yo quiero esa misericordia de Dios para mi vida, ¿levantarías tu mano? Me gustaría orar por usted. Igual al final, hermanos, si hubiera alguno, puede buscarme para que podamos orar y hablar juntos. No queremos que esta misericordia de Dios se desaproveche en nuestra vida. Tómate unos segundos para hablar con tu Señor y yo ahorita cierro con una oración. Dios, te damos gracias. Escucha a tus hijos, Señor, por favor. Aquí unidos adelante como una familia, Dios. Rogándote. ¿A quién iremos, Señor? Pidiéndote que nos rodee tu misericordia, Dios. Usted sabe qué es lo que hay que cambiar. Cada uno de nuestros corazones lo sabemos, pero Señor, usted conoce todo. Si hay algo que en nuestra vida no está bien, o muchas cosas, por favor, Dios, ayúdanos. Gracias por confrontarnos hoy con tu palabra, Dios. Venimos a pedirte perdón. Declarar nuestro pecado, Dios, no encubrir nuestra iniquidad, Señor, sabiendo que usted es fiel y justo y puede perdonar nuestros pecados. Y rogándote a Dios para que nos restaures.
Ayúdanos, Señor. Pidiéndote para que podamos vivir agradecidos, Señor. Y para que podamos mostrar esa misericordia con otros. Yo oro por los papás que están aquí adelante y las mamás, Señor. Que estamos juntos en esto para que seamos misericordiosos con nuestros hijos. Por los matrimonios para que sean misericordiosos con sus cónyuges. Por los hijos para que muestren misericordia a sus padres. Para que unos a otros como hermanos en Cristo nos mostremos misericordia, Señor. Que nuestro corazón no albergue todos aquellos pecados, Dios, que demuestran una miseria espiritual, Padre. Y te pedimos que perdones esa miseria y que nos restaure, Dios. Padre, si alguno de nuestros corazones está siendo endurecido por el pecado desde hace unos días, semanas o meses, por favor, hoy, Señor, apelamos a tu misericordia y te pedimos perdón para restaurar ese gozo que da tu salvación, Dios. Y gracias, Dios, porque si estamos aquí, Señor, es por tu propia voluntad. Es por el puro afecto de tu voluntad, Señor, que nos ha traído para escuchar esto y para ser retados. Gracias por amarnos, Dios. Gracias por cuidarnos. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Qué gran Dios tenemos. Amén, hermanos.